Bien, muy buenas tardes, un saludo especial a cada uno de ustedes. Dios les bendiga una vez más. He vuelto a hacer este video por causa de problemas de sonido en el anterior y quiero volver a presentarlo para que se escuche de una manera por lo menos más clara y se pueda percibir mejor el mensaje. Bien. Bueno, calendario hebreo, séptima parte, el significado de las fiestas. Antes de iniciar, quiero orar a Dios. Eh, Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí y querer pasar un momento agradable conmigo en compañía de nuestro Dios. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios de que nos dirija y podamos apreciar este tema precioso, donde tú lo puedes compartir, donde tú lo puedes hacer comentarios aquí y bueno, así que Dios le bendiga. Amado Padre, en este momento pedimos tu dirección, que a través de Cristo Jesús tú nos des sabiduría e inteligencia, tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente, nos dé entendimiento, podamos hacer de tu palabra nuestro estilo de vida y toda promesa tuya, abrazarla en la fe del Señor Jesús y alcanzar toda promesa mediante Cristo. Muchas gracias, bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Calendario hebreo, séptima parte, el significado de las fiestas. Hemos venido con una trayectoria eh, larga, se nos han ido bastantes cosas, más en el conflicto que vimos en el video pasado, de la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo. Se nos han pasado algunas cosas, pero en sí eso les invito a que lo profundicen, ¿sí? Algunas cosas, no hemos abarcado todo totalmente, ¿no? He hecho un resumen, pero realmente este resumen ha sido bastante amplio, pero bueno, el propósito es de que nos animemos y hagamos las profundizaciones, ¿ok? Bien, eh, quiero una vez más mostrar el santuario del cual hemos estado en estos temas apreciando, mirando, ¿sí? Ese lugar del cual Dios manda hacer una copia de su santuario que tiene en el cielo aquí en la tierra, y el propósito de Dios es a nosotros salvarnos y llevarnos a este santuario. Precioso es la manifestación mediante la arquitectura del plan de salvación, ¿sí? Es la manifestación del amor de Dios, de su justicia, ¿sí? Hay muchísimo, esto es infinito, infinito. Es maravilloso saber que al entrar al santuario de Dios, Él lo hizo pensando en nosotros, en nuestra salvación. Maravilloso, ¿no? El Señor Jesús ha sido el constructor de este santuario y su propósito es introducirnos a este santuario. Lo hemos leído en Éxodo 15:17, ¿sí? Así que es precioso mirar estas maravillas y estas cosas. El santuario, ¿sí? Cómo estaba y alrededor estaba el pueblo acampando alrededor del santuario y ahí estaba la tienda del pacto, el tabernáculo del testimonio también. Precioso, preciosísimo, maravilloso. Dios ahí revela su amor y su justicia, el plan de salvación, ¿sí? Así de que todos los hermanos, los patriarcas, los profetas, todos siempre tuvieron su mente en entrar a este santuario bajo la promesa de la salvación en Jesucristo. Así de que esa misma invitación Dios nos está haciendo a nosotros a nivel global de que aceptemos esta promesa en Cristo Jesús y nos preparemos ahora en el día de la expiación para que nosotros seamos dados en fallo dignos de la vida eterna y poder entrar al tabernáculo que Dios tiene en el cielo. Esta es una copia, le parece precioso y hermoso, a mí también, pero se imagina usted cómo será la maravilla del cielo y más ver a nuestro Dios cara a cara, precioso, ¿no? Precioso. Grandes maravillas, grandes cosas Dios nos tiene preparados, ¿bien? Así que hoy vamos a ir a ver la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ir a mirar eh, cómo Dios instituye esta fiesta preciosa y vamos a algunos a profundizar y otros a aprender cosas nuevas, realmente precioso. Bien,
Así, entonces seguimos y aquí tenemos el calendario hebreo. Sí, hemos hecho un buen recorrido, hemos aprendido las distintas fiestas. Sí, bueno, te invito a que si no lo has visto, si estás viendo ahora este video y quieres, te invito a que veas los demás videos desde la parte uno y así podrás tener un marco bastante amplio de este tema precioso. Bien, así de que tenemos primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y el seminario pasado vimos el 10 del séptimo mes. Bien, el día del Yom Kippur. Cayera la fecha que cayera, debían guardarlo, eso ya lo tenemos muy claro, lo hemos dicho en temas anteriores. Y hoy vamos a ir a mirar esta fiesta. Bien, bueno, cuando el Señor Jesús muere y resucita, estamos viendo el significado de las fiestas. Muere y resucita, Él se va a hacer el ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial y hemos aprendido cosas maravillosas y grandiosas. Así que vimos en el tema pasado lo que Jesús está haciendo en este momento y ahora vamos a ver, ahora vimos también lo que viene en el futuro, ¿no? Pero ahora entonces vamos a ir a considerar la fiesta de los tabernáculos. Bien, vamos entonces, aquí cayó el 10, aquí en sábado, ahora vamos a ir a mirar esta fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos la encontramos en el libro de Levíticos 23, 33 al 44, y dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Jehová por 7 días. Ahora, a los 15 días del mes séptimo, fiesta solemne de los tabernáculos, por 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. ¿Ok? Bueno. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación, o sea, el primer día de la fiesta, o sea, el 15. ¿Bien? Ningún trabajo de siervos tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda a Jehová encendida. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Así de que hemos encontrado que cuando Dios da la orden que ningún trabajo de siervos haréis, es porque es un sábado. Así de que entonces lo tenemos. Aquí está el 22. El primer día de la fiesta, que es 15, sábado, 7 días de fiesta, pero el 22 es un sábado también. ¿Bien? Ahora, versículo 37. Hablando el Señor de las fiestas que nosotros hemos visto, ¿sí? Aún de esta que vamos a ver hoy, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, como ya lo vimos, y el octavo día será también día de reposo. ¿Bien? Vuelve el Señor y lo especifica, ¿no? Versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Mira lo que tenían que hacer. Debían tomar ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Qué lindo, ¿no? Mira, por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Eso se hacía cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos 7 días. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, acordémonos de que el Señor le dice al extranjero, ¿sí? En ese momento, para ese tiempo, más adelante,
bajo la inspiración, o sea, el Espíritu Santo hablaba a través de los profetas y le decía a las personas que no eran naturales de Jerusalén, pero que estas personas podían llegar a serlo. ¿De qué manera? Cuando ellos aceptaban al Dios de Israel, ellos eran circuncidados y ellos llegaban a guardar todas estas fiestas que nosotros hemos visto. A esto se le llama judaizar, a estas fiestas, guardar estas fiestas solemnes y estos sábados. ¿Bien? Cuando creía así como Rula Moabita, ¿sí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sí? Entonces, eso era, la persona abrazaba este pacto de Dios. Y por eso Dios le hacía la promesa, ¿sí? A toda persona. Entonces, por eso decía el natural. Cuando la persona llegaba y se circuncidaba y guardaba todas estas fiestas, lo trataban como del pueblo. ¿Bien? Bueno, así que ese día o sea, esa fiesta de los tabernáculos, bueno, pero antes de ir ahí quiero que miremos algo. Quiero que miremos algo y quiero ir acá para que miremos cuántos sábados ceremoniales van. ¿Sí? ¿Cuántos sábados ceremoniales van? Aquí está. Ok, aquí lo tenemos. En todo el calendario para que miremos. Aparte, o sea, aparte del sábado séptimo de la semana en cada mes que fue instituido, tenemos 15 del primer mes, 1, ¿cierto? Vamos a contar. El 21, 2. La fiesta de Pentecostés, que era sábado también, 3, ¿cierto? Ahora pasamos al séptimo mes, el primero, 4, ese era sábado. El 10, que ya aprendimos, quinto era sábado. Ahora hemos aprendido 2 sábados más, que fue cuando el 15 y el 22 del séptimo mes. Entonces, ¿cuántos sábados serían? Aparte del semanal, 7 sábados. Tenemos entonces 7 sábados. Con el semanal, ¿cuántos sábados serían? 8 sábados. Bien, 8 sábados. Eso tengámoslo en cuenta. Es muy importante hacer eso. Entonces tenemos lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo, sábados. Y entonces ahí está bien, ok. Es muy importante tener esto pendiente, ¿no? Estas cuentas las debemos llevar en esta presentación, ¿no? Bien. Vamos a ir a mirar algo muy importante, que lo vimos en el calendario hebreo. La segunda parte era que en estas fiestas del santuario, ¿sí? En estas fiestas de los tabernáculos, en esas fiestas era donde más sacrificios hacían. Era impresionante, nosotros lo vimos en el segundo tema, quiero hacer un resumen, ¿sí? Y ofrenda de la fiesta de los tabernáculos, lo podemos leer en Números 29 del 12 en adelante, del 12 al 40. O sea, ahí menciona la cantidad de sacrificios que se hacían. Bueno, y se nos viene una pregunta, ¿por qué tantos sacrificios? Dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, ya lo vimos, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada. Mira, 13 becerros, inicia el primer día, 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. ¿Sí? Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, tengamos eso. ¿Sí? Y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación, que eso ya lo vimos también. Ahora, el segundo día de la fiesta, ¿sí? Esto era el primer día nomás. El segundo día de la fiesta, dice 12 becerros de la vacada. ¿Sí? El primero era 13, ahora el segundo día 12 becerros.
pero los 2 carneros seguían iguales y los 14 corderos iguales, con las ofrendas de flor de harina y para cada uno, que ya lo vimos, ¿no? Una vez más lo repito. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los becerros, de los 12, ¿sí? Y 2 décimas con cada uno de los carneros. Y con los 14 corderos, 1 décima. Eso mismo se mantenía durante todas las fiestas. O sea que lo único que baja y va bajando de a uno, es los becerros. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos, versículo 18, sus ofrendas, sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrio, lo mismo, igualito. El día tercero, 11 becerros, con todo lo demás igual, que ya vimos. Con sus libaciones y sus ofrendas de acuerdo a la ley. El versículo 21 lo dice. 29, 22, capítulo 29, 22. Por expiación, demás holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Además de eso, el cuarto día, 10 becerros. Se conservaba el número de carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, lo mismo. Bien, con un macho cabrio, lo mismo. El quinto día, 9 becerros. ¿Sí ve que se iba bajando? 9. Pero se mantenían los 2 carneros y los 14 corderos con sus ofrendas y sus libaciones conforme a la ley. Poco a poco. Es precioso. El octavo día que nos hace falta, tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrio por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. ¿Bien? Precioso. Entonces vimos eso. Vamos a ir a mirar esto. La fiesta solemne de los tabernáculos, dice. Esta era la última fiesta del año eclesiástico y generalmente se celebraba durante el mes de octubre. ¿Sí? Septiembre-octubre. Luego de haberse completado la cosecha y de haberse recogido todos los frutos. Era una ocasión de felicidad para todos. ¿Por qué? Porque el día de la expiación ya había pasado. Todas las incomprensiones habían sido eliminadas. Todos los pecados habían sido confesados y dejados de un lado y estaban en completa paz con Dios, con el cielo. Los israelitas estaban súper felices y su felicidad llevaba expresión en la fiesta de los tabernáculos. O sea que esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta, una explosión de felicidad, de alegría, de victoria. Era una fiesta maravillosa, de agradecimiento, hermosa. Entonces ellos debían tomar ramas. Bueno, yo por aquí me conseguí una ramita. Sauce de los arroyos. Bueno, esta la saqué de un arroyo cercano que hay por aquí. ¿Sí? Se usaban para hacer tabernáculos o cabañas en las cuales los israelitas habían de vivir durante la fiesta. Ellos tenían que vivir debajo de esas cabañitas que hacían de ramas, de palmas, ¿sí? Así que en el día de la expiación el pueblo debía afligir su alma, tenían que ayunar, tenían que orar, humillarse, ¿sí? Tener su mente en el ministerio del sumo sacerdote, en tener su fe puesta en la sangre que había entrado en el lugar santísimo para hacer expiación y la purificación del pecado, para que ellos fueran perdonados, tener fe en la sangre que era símbolo de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, después de que pasaba todo eso, entonces ya venía entonces la preparación en la fiesta de los tabernáculos. Ellos debían estar muy felices, ya eran declarados en paz, declarados justos, o sea, era maravilloso. Entonces, claro, era una celebración maravillosa, era la ocasión más feliz del año,
¿sí? Sabemos, o sea, por los temas que ya hemos visto, que para el futuro, o sea, cuando Dios ya dé el ultimátum, ya la persona es dada para salvación o para perdición. Me imagino la felicidad, o sea, nosotros debemos estar en los salvados, la felicidad tan preciosa, ser declarados totalmente salvos, o sea, dignos de la vida eterna, ¿sí? Entonces, claro, imagínese después de eso, claro, es impresionante. Entonces eso era lo que enseñaba todas estas fiestas que no, por lo menos la fiesta del día de la expiación. Bueno, ahora la del tabernáculo será la ocasión más feliz del año. ¿Qué pasaba? Los amigos y vecinos entonces ya reanudaban su camaradería, se reunían juntos en amor y armonía, vivían en las cabañas, había comida, había celebración, cantos, ¿sí? Entonces, en este sentido, representaba proféticamente el momento cuando se realizará la gran cosecha del pueblo de Dios. Ya vimos cuando sale el sacerdote de haber expiado el santuario en la primera resurrección. Ya vimos que es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante mirar y colocar las cosas donde van, y ahí está, clarito lo vimos, en el día de la expiación sale el sacerdote, sale para bendecir al pueblo, así sale Jesús del santuario para dar vida eterna a todos los que nos aferremos a Él. ¿Bien? Maravilloso, vida eterna. Ahora, así que dice la palabra de Dios, Mateo 8:11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Bien? Deuteronomio 16:12 al 15 dice que la fiesta de los tabernáculos conmemoraba el tiempo cuando Israel vivió en tiendas en el desierto durante sus 40 años de peregrinaje. Bien, así de que entonces ellos debían estar felices toda la semana, batiendo sus palmas, ¿sí? Palmas de victoria. Precioso. Hermoso, hermoso. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas, ya se había hecho la cosecha. Con sus ofrendas de la huerta y del campo, al acampar durante una semana bajo enramadas, las reuniones sociales, el servicio recordativo sagrado y la generosa hospitalidad hacia los obreros de Dios, los levitas del santuario, y hacia sus hijos, el extranjero y el pobre, elevaba todas las mentes en gratitud hacia aquel que había coronado el año. De sus bondades y sus huellas destilaban abundancia, había bendecido totalmente el pueblo con su cuidado y todo. Pero ahora vamos a ir a mirar, porque esta celebración traía a la memoria varios acontecimientos. No solamente para el pasado, sino también proyecta la gran victoria y felicidad del futuro. Una celebración maravillosa. Entonces vamos a ir a mirar hoy cómo era en el pasado. ¿Bien? Ahora, todos debían hacer cabañas y habitar en ellas por 7 días. ¿Qué traía a la memoria esto? Dice que fue bajo los árboles del Edén cuando los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Al Edén. O sea, se recordaba del Edén. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles, y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el evangelio de su gracia, su sustitución para morir por los pecados de ellos y por los pecados de nosotros. Bien, fue Cristo quien habló a Abraham bajo los robles de Manre, con Isaac cuando salió a orar en los campos a la hora del crepúsculo, con Jacob en la colina de Betel, con Moisés en las montañas de Madián, y con el zagal David mientras él cuidaba a sus rebaños, siempre a la intemperie, siempre, sí, en la naturaleza. Era por indicación de Cristo por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, gajos con fruto, árbol hermoso, ramas de palmas y ramas de árboles espesos. Bueno, he visto algunas cabañas que hacen, aún hoy en día, los judíos y celebran la fiesta de Sukkot, las cabañas o los tabernáculos, y es esto mismo, hacen una cabaña, lo adornan lo mejor, lo más lindo posible.
Bien. Y tuve la oportunidad de ver directamente eso, cómo ellos hacían, o sea, cómo preparaban ese lugar. Bien. Y me acordé de lo que Dios había mandado en el antiguo pacto a los hijos de Israel. ¿Sí? Y vamos a ir adelante. Así que tenemos de que en estos días ellos estaban felices, celebrando, batían, dice que sus palmas y cantando, y precioso, me imagino. ¿Cómo sería de hermoso? ¿Cómo sería de precioso? Así que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dice que Cristo vino y habitó entre nosotros. ¿Sí? Pero la palabra para habitó viene del griego 4637. Bien, y esa palabra 4637 es esquenó. ¿Sí? Es esa palabra esquenó. Entonces, esa palabra esquenó y significa acampar. ¿Sí? Figurativamente ocupar como una mansión o específicamente residir como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo, habitar, morar. Eso fue lo que hizo Dios con los hijos de Israel. ¿Dónde? En el desierto. Acordémonos, ahí estamos viendo cómo Él llega y también instala su tabernáculo, su carpa, su, su, su tienda. ¿Bien? Todos. Pero ahora habla del Señor Jesús, de que así como esto pasó, ahora en la realidad del cumplimiento, el Señor Jesús extendió su tabernáculo, tabernaculizó, habitó entre los hombres, entre nosotros. Es muy importante esto. ¿Sí ve que impresionante? También que nos puede enseñar la fiesta de los tabernáculos. Que el Señor Jesús vino y se hizo ¿qué? Hombre, un ser humano, vino a vivir entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, tabernaculizó. La palabra tabernáculo, esquenó, de esquene, tabernaculizó. Mira qué interesante. Ahora mira, hay algo muy importante, porque es que la celebración de los tabernáculos tiene muchas cosas, y quiero por lo menos alcanzar a tocar algunas muy importantes, muy importantes. Es una fiesta de victoria, es una fiesta de alegría, es una fiesta maravillosa, ¿cierto? En San Juan 12:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Cuando fueron a acusarlo a él, los que pervirtieron estas palabras, porque Jesús estaba diciendo, destruid este templo, o sea que le iban a dar muerte a él. ¿Sí? A él como ser. Le iban a dar muerte, pero que en 3 días él lo iba a levantar. O sea que en 3 días él iba a resucitar. ¿Bien? El templo se está refiriendo a él. Mira esto tan interesante. ¿Bien? Ahora, ¿por qué quise y me impactó esto? ¿Por qué? Porque va a haber una celebración grande, pero hay algo por qué. Usted se imagina la felicidad tan grande de todas las personas y de nosotros, que si llegásemos a morir, Dios nos resucitara y nos diera vida eterna. Lo maravilloso, lo grandioso. ¿Cómo no se va a hacer una fiesta? Bueno, les voy a presentar mediante la palabra, porque esta palabra que se refiere para tabernáculo, esquene, esquenó, Cristo tabernaculizó, habitó. Dice 2 Corintios 5, 1 al 8, dice el apóstol lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se está refiriendo a nosotros, este cuerpo, se deshiciere, o sea, ¿qué pasa con el cuerpo? Se deshiciere, se hace polvo, se pudre, se corrompe, ¿cierto? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, o sea que el Señor nos tiene preparado una casa
Pero ¿cuándo es que nos la da? ¿Cuándo? Ya lo vimos. ¿Cuándo? Bueno, estamos haciendo un repaso. Eso lo vimos en el día cuando el sacerdote sale. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces mira, el apóstol aquí pone tres cosas muy claras, que es, estando vivos nosotros acá, con este cuerpo que se desgasta, que se envejece, que se deshiciere, pero que tenemos de Dios un cuerpo glorioso, o sea, que Él nos va a dar un cuerpo glorioso, igual al de su Hijo amado. ¿Bien? Entonces ese es el edificio. Pero en medio de esos dos, de nosotros acá y en la promesa de la resurrección, de darnos un cuerpo nuevo, hay un intervalo y a ese intervalo se le llama desnudos. ¿Cómo? Ese es el estado de la muerte, desnudo. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice el apóstol Pablo. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, los que estamos vivos, con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, no queremos probar la muerte, todos queremos estar vivos y ver y no pasar por la muerte. ¿Sí estamos entendiendo? Ahí lo dice. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Por qué? Porque Él está ligado con lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos que transformados, revestidos de inmortalidad. ¿Sí? Porque es necesario que este cuerpo de corrupción sea vestido de un cuerpo de incorrupción y esto mortal sea vestido de ¿qué? De inmortalidad. Ahí están. Y sigue diciendo, versículo 4, 2 Corintios 5, versículo 4. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vuelvo y lo leo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos nosotros vivos, ¿sí?, en este cuerpo, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, claro, porque no lo podemos ver directamente, y dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, ahí lo aclara más, que es nuestra existencia presente, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, quisiéramos estar ya con la promesa hecha, o sea, ser revestidos. Estar presentes con el Señor es estar revestido de inmortalidad. Estar presentes con el Señor es no preceder a los que están muertos, ni los muertos preceden a los que están vivos, sino que recibir la promesa de ese nuevo tabernáculo que Dios nos tiene a nosotros. Si llegásemos a morir o si estamos vivos, nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Esa era una de las enseñanzas también que encontré en la fiesta de los tabernáculos, porque ellos, dice que era un regocijo porque ellos ya habían recolectado toda la cosecha. Acordémonos de que en la primera fiesta de las primicias, el Señor Jesús resucitó una multitud, pero ahora va a resucitar a todos, va a hacer la cosecha completa de todos los que hemos aceptado a Jesús. Nos va a llevar a su santuario, nos va a dar vida eterna. O sea, nos levanta para que seamos partícipes de la vida eterna y de la primera resurrección de entre los muertos. Es una maravilla, es impresionante. Bien, ahora vamos a ir a ver. Aquí puse este texto con todos las palabras en griego, pues porque pues aprendemos un poquito, ¿sí? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, 46:36, vamos a mirar eso, se deshiciere, ya vimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Ya lo hemos dicho, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús. Esa es la promesa para usted y para mí. Bien, vamos a ir a mirar un edificio y un tabernáculo. Estas dos definiciones, acá las tengo. Tabernáculo, 46:36, eskenos, ¿sí? Eskenó, Jesús tabernaculizó, ahora eskenos, que es
residencia temporal, un tabernáculo, se refiere al cuerpo humano, figurativamente al cuerpo humano. Pero ahora el edificio, esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. ¿Sí? Vida nueva, vida eterna, cuerpo conforme a la gloria del cuerpo glorioso de Cristo. Oikodomé, que es compuesto, ¿sí? Y habla de arquitectura, concretamente una estructura, figurativamente confirmada. Bueno, edificación, edificar un edificio. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en el santuario? ¿Sí? Estaba en el santuario. Cuando el pueblo de Israel habitaba en tabernáculos en el desierto, y Dios habitaba en su santuario en el desierto, ellos mientras peregrinaban estaban ahí, pero cuando entraron a la tierra prometida, ese tabernáculo fue hecho ¿qué? Un edificio. Y los israelitas ya no habitaban en cabañas, habitaban en sus casas sólidas. Bien, entonces eso a nosotros nos da una enseñanza. La fiesta de los tabernáculos nos da una enseñanza maravillosa. Es linda, precioso. Esa es una, ¿no? Hay muchas más. Bien, hay muchas más. Bueno, quiero leer algo muy importante acerca del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Bien, el libro de Juan 7.1, San Juan 7 del 1 al 15 y después leemos del versículo 37 al 39. Y quiero que meditemos acá porque aquí Dios nos va a dar mucha información y vamos a ir a comprender cosas maravillosas. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede enseñar este suceso de la fiesta de los tabernáculos? Bien, en los tiempos en que Jesús estuvo acá y en esa Jesús en la fiesta de los tabernáculos, lo menciona aquí en Juan 7. Vamos a leer, versículo del 1 al 15. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sí? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Sí? ¿Por qué el Señor hizo esto? Él no iba a subir a la fiesta ahí inmediatamente. Él les dijo, yo no subo a esta fiesta, y ahí para iniciar. Él fue después, pero lo hizo en secreto, y vamos a ir, todo eso lo vamos a aprender. Y le buscaban los judíos en la fiesta, ¿sí? Y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, aquí dice, a la mitad de la fiesta, subió el Señor Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Bien, así de que en el 37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a ir a mirar, a ver qué nos dice este suceso que tenemos acá. ¿Bien? Y quiero que estemos aquí pendientes. Bueno, una vez más, aquí estamos en esta celebración. Vamos a ver qué nos menciona y vamos a profundizar un poco más. ¿Bien?
Entonces, es muy importante nosotros hacer una profundización respecto a esto que hemos acabado de leer, y quiero hacerlo y compartir con ustedes. Ahora, como ya hemos visto, 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén. Sí. Entonces ellos se congregaban con propósitos religiosos, como lo hemos visto, el calendario hebreo. Desde la columna de nube que le envolvía el invisible conductor de Israel había dado instrucciones referentes a estas fiestas, a estas reuniones. Durante el cautiverio los judíos no pudieron observarlas, pero cuando el pueblo volvió a su patria reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Eran fiestas también proféticas, acordémonos que aprendimos eso, ¿no? La persona llena del Espíritu Santo era enseñada de esa manera. Sí, es muy importante, podía comprender. Ahora, Dios quería que estos aniversarios llamaran hacia Él la atención del pueblo. Entonces, con tan solo pocas excepciones, en este momento que el Señor Jesús está ahí, imagínense, pocas excepciones, eran muy pocas. Había gente que entendía porque el Espíritu Santo les enseñaba, pero la gran mayoría, como los sacerdotes y dirigentes de la nación, habían perdido de vista ese propósito. Bien, el que había ordenado esta celebración de estas fiestas, ¿sí? Él sabía lo que enseñaba, él sabía el propósito de estas fiestas, pero entonces él las había ordenado y él comprendía su significado, pero también veía cómo las habían pervertido, su perversión, cómo habían hecho esto. Triste. La fiesta de las cabañas era la reunión final del año, como ya hemos visto. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionara en su bondad, en su misericordia, su cuidado, todas sus bendiciones, ¿sí? Todo el país había estado bajo su dirección, recibiendo su bendición. Acordémonos de que el día 10 del día de la expiación, ellos eran declarados en paz con el cielo. ¡Buah! Precioso, precioso. ¿Qué más? Maravilloso. Entonces, día y noche, el cuidado que él había ejercido de continuo, todo eso era motivo de agradecimiento. Pero yo digo que el agradecimiento número uno era, no, o sea, si nosotros hubiéramos estado en el primer pacto, y una noticia de esas que estamos en paz con Dios y con el cielo, ¡oh, qué maravilla! Motivo de agradecimiento, ¿no? Entonces el Señor había dado el sol, la lluvia, había hecho fructificar las cosechas, había dado abundancia al pueblo, se había recogido ya la cosecha de los valles y llanuras de Palestina, y también se habían juntado las olivas, se había guardado el precioso aceite en las vasijas, las palmeras habían dado sus provisiones también, ¿sí? Ahora hay algo muy importante, que también los púrpuros, ¿sí? Precisamente los racimos de la vid, las uvas habían sido ya pisadas, holladas en el lagar, ¿sí? La fiesta, como ya vimos, duraba 7 días, y para su celebración los habitantes de Palestina, ellos con muchos de otros países dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. De lejos y de cerca venían la gente trayendo en las manos una prenda de regocijo. Ancianos, jóvenes, ricos y pobres. Todos traían algún don como tributo de agradecimiento a aquel que había colmado el año de tantas bendiciones, ¿sí? De tantas cosas tan hermosas, ¿sí? Entonces era muy hermoso ese tributo de agradecimiento por la bondad de Dios. Todo lo que podía agradar al ojo y dar expresión al gozo universal era traído de los bosques, ¿sí? Así de que todo eso, como vemos entonces, que ellos llevaban palmas, llevaban sauces de los arroyos, llevaban frutos, llevaban flores, me imagino qué cantidad de cosas lindas de la naturaleza nos llevaban. La ciudad tenía la apariencia de una hermosa selva, era adornada, hermosísima. ¿Cómo se vería eso? Precioso. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en su estadía en el desierto. Así de que a fin de conmemorar su vida en tienda, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos, como ya lo hemos visto, de ramas verdes. Ellos las podían erigir en las calles, ellos las hacían encima de los techos, en los atrios del templo,
en los techos de las casas, y entonces ya habían lo que eran las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén estaban llenos de estas cabañas. Imaginémonos nomás, y esas moradas de hojas y todo eso tan lindo ahí. Qué precioso, y eso era lleno de gente, llenísimo de gente. Se imagina la alegría y la dicha de eso. Bueno, con cantos sagrados entonces y agradecimiento, los adoradores celebraban ese acontecimiento, esa ocasión. Entonces, un poco antes de la fiesta venía el día de las expiaciones, como les he dicho, en el cual después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Así quedaba preparado el pueblo para este gran regocijo de la fiesta. ¿Sí? Se elevaba triunfalmente el salmo, alabad a Jehová, ¿sí? Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mientras que toda clase de música mezclada con clamores de hosana acompañaba el canto al unísono. El templo era el centro del gozo universal. Tengamos esto muy en cuenta porque el santuario era el centro del gozo universal. Precioso. ¿Qué nos quiere decir esto? Acordémonos de que esto nos está apuntando al futuro. ¿A dónde? Ya lo hemos dicho. ¿Bien? Vamos poco a poco, vamos llegando allá, por partes. Ahora, esto dice, también mencionaba de que allí entonces ellos veían la pompa, ¿sí? La exhibición de toda esta escena tan hermosa allí, ¿sí? De los sacrificios, las ceremonias, alineados a ambos lados de la grada de mármol blanco del edificio sagrado. El coro de levitas, había un coro de levitas que dirigían cantos, que dirigían salmos de gratitud, cantos a Dios. Entonces la multitud de la gente que estaban, los adoradores, agitando sus palmas de mirto, agitando sus qué maravilla, que ahí felices unían su voz a los acordes y repetían el coro, y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, y por todo, imagínense, no solamente ahí, sino por todas las colinas y todo, la gente cantando estos salmos hermosos, ¿sí? Entonces brotaban en cantos de alabanza todos, ¿bien? Así que por la noche, mira qué interesante, por la noche el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. Tenían luz artificial allí, así de que la música, la agitación de los palmas, los gratos hosanas, el gran concurso de gente sobre el cual la luz derramaba sus rayos, ¿no? Sobre las personas, esas lámparas colgantes, el atavío de los sacerdotes y la majestad de las ceremonias se combinaban para formar una escena que impresionaba profundamente a cada persona que estuviera ahí. Cada persona que estaba ahí. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración que había sucedido en el desierto. ¿Qué conmemoración era? Era la mayor, o sea, si estamos hablando de una explosión de alegría, de felicidad, esto era mayor. Y vamos a ir a mirar ese acontecimiento en el desierto. Al alba del día, ¿sí?, de la fiesta, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con las trompetas de plata, y otras trompetas le contestaban, ¿sí? Así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas, por los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Después, el sacerdote sacaba de las aguas del cedrón un cántaro de agua, un cántaro de oro llevaba, y sacaba un cántaro de agua. Y alzándolo en alto, él lo alzaba en alto, y mientras resonaban las trompetas, subía a las altas gradas del templo. Él iba al tiempo de la música, lentamente iba subiendo al compás, ¿sí? Y él iba cantando un canto, un salmo, y decía: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Todas estas definiciones son importantes y grabarlas porque esto nos está enseñando algo. Bien, mira, llevaba el cántaro al altar, que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes, ¿sí? Allí habían 2 palanganas de plata
y a cada lado de la palangana había un sacerdote, ¿sí? Él estaba de pie, ahí al lado de cada palangana. El cántaro de agua era derramado en una y un cántaro de vino era derramado en otra. Y el contenido de ambas fluyendo por un caño que comunicaba con el cedrón, de donde habían sacado el agua, era conducida al mar muerto. ¿Por qué era conducida esta agua y vino al mar muerto? Acordémonos de que cuando muere el Señor Jesús en la cruz, ¿qué pasa cuando a Él le traspasan su costado? Sale agua y sale ¿qué? Sangre, sangre y agua. Mira cómo esto está enseñando, son cosas profundas, cada detalle es minucioso, ¿sí? ¿Por qué al mar muerto? Así de que la presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel en el desierto. Entonces repercutían los acordes jubilosos, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. Ellos hacían este rito felices, ¿sí? Ahí está. Mientras esto estaba pasando, los hermanos de Jesús, sí, bueno, mientras esto estaba, bueno, esto que aquí acabé de escribir era lo que se hacía en la fiesta. Entonces, antes de la fiesta, vuelvo y retomo, antes de la fiesta, los hermanos de Jesús, los hijos de José, ellos estaban haciendo planes para ir a la fiesta. Y ellos estaban preparando para subir a la fiesta de las cabañas y ellos vieron que Jesús no hacía nada, ¿sí? Que por lo menos significara que él iba a ir a asistir a la fiesta. Y entonces ellos le consideraban con ansiedad. Ellos estaban ansiosos. Desde la curación realizada en Betesda, el Señor Jesús no había asistido a las fiestas nacionales. A fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, él había limitado solo sus labores en Galilea, ¿sí? Galilea. Acordémonos de que las profecías decían de que el Mesías dice que iba camino al Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. ¡Qué precioso! Estaba cumpliendo una profecía ahí. Entonces él, ahí en Galilea. Pero ¿por qué los hermanos estaban ansiosos y por qué estaban así? Vamos a mirar, porque es que en esta celebración de los tabernáculos hay otra cosa que también debemos aprender. Y aquí la vamos a aprender. Bien, aquí nos va a dar, entonces, la aparente indiferencia hacia la grande asamblea de parte del Señor Jesús, ¿sí? Y la enemistad manifestada hacia él por los sacerdotes y rabinos eran una causa de perplejidad para los que le rodeaban y aún para sus discípulos y su familia. En sus enseñanzas se había espaciado las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios. Y sin embargo, él mismo parecía indiferente al servicio que había sido establecido divinamente. Su trato, además, su trato con los publicanos y los otros de mala fama, su desprecio por las observancias rabínicas y la libertad con que dejaba de lado las exigencias tradicionales en cuanto al sábado, que ellos habían inventado un poco de cosas que no, y el Señor dejaba eso al lado, ¿sí? Entonces todo parecía ponerle en antagonismo con las autoridades, ¿sí? Con las autoridades religiosas, con todos los rabinos, los sacerdotes. Entonces, los hermanos, entonces esta actitud suscitaba muchas preguntas en la mente de las personas, especialmente de sus hermanos. Entonces, los hermanos de Jesús llegaban y pensaban que era un error de parte de Jesús enajenar a los grandes y a los sabios de la nación. Pensaban que estos hombres debían tener razón y que Jesús estaba haciendo mal en ponerse en un antagonismo con ellos, ¿sí? Pero habían presenciado su vida sin tacha y aunque no se contaban ellos entre sus discípulos, habían quedado profundamente impresionados por sus obras y sus milagros en Galilea. Bien, la popularidad que el Señor Jesús tenía en Galilea halagaba su ambición. Todavía esperaban que Él iba a dar prueba de su poder,
que indujera a los fariseos, a los gobernantes y a todos en Israel, en Jerusalén, a ver que él era verdaderamente quien pretendía ser el Mesías. Y si él fuera el Mesías, el príncipe de Israel, ellos acariciaban ese pensamiento con una orgullosa satisfacción. ¿Por qué? Porque si él reina, nosotros vamos a ir a tener un lugar muy grande y prominente al lado de él. Ellos querían que Jesús reinara. Mira qué impresionante. Saben que durante el tiempo de las cabañas también se cantaban himnos al Mesías. Y ellos estaban queriendo que Jesús reinara. Y se cantan himnos acerca del reinado del Mesías. Impresionante, mi hermano. Es impresionante. Ahora, ellos tenían tanta ansiedad acerca de eso que le rogaron a Jesús que fuera a Jerusalén. ¿Sí? Y ahí, como lo leímos en la Santa Escritura, ellos le dijeron a Jesús que pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Sí? Les decían. Pero el sí, porque si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El sí, esa palabra expresaba duda e incredulidad. Le atribuían cobardía y debilidad a Jesús. Si él sabía que era el Mesías, ellos se preguntaban, ¿por qué no iba audazmente a Jerusalén y aseveraba sus derechos? ¿Por qué no cumplía en Jerusalén las obras maravillosas que se relataban en Galilea? No te ocultes en provincias aisladas. Vemos de que Galilea era aislada, era una provincia aislada, una de las provincias, ¿sí? Y que no hiciera sus obras poderosas en medio de campesinos y gente ignorantes, que según pensaban ellos, que eran ellos, las personitas que recibían la bendición de Dios. Y entonces ellos le insinuaban que se presentara en la capital, que conquistara el apoyo de sacerdotes y gobernantes, y uniera la nación, y que estableciera el nuevo reino. ¿Durante qué? Durante la fiesta de los tabernáculos. Mira, pero aquí vamos a aprender algo muy importante. Acordémonos de que todo esto tiene que ver con un cumplimiento en Cristo, pero también nos menciona el futuro. Qué impresionante. Estos hermanos de Jesús razonaban por el mismo motivo egoísta con que tanta frecuencia se encuentra en el corazón de las personas que aman la ostentación, quieren alcanzar la gloria del mundo. ¿Sí? Ese espíritu era el que gobernaba el mundo. Ellos se ofendían porque en vez de buscar Jesús, su trono aquí en la tierra, su trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida, que Él era el pan, la palabra de Dios, era el pan de vida. Ellos quedaron muy desilusionados cuando tantos de sus discípulos le abandonaron. Ellos mismos se apartaron de Él para escapar a la cruz que representaba el reconocer que las obras de Jesús daban a entender de que Cristo era el enviado de Dios. Revelaban las obras de Cristo, que Él era el Mesías. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿sí? El Señor les dice en el versículo 6 del capítulo 7, que ya lo leímos: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Impresionante, ¿no? Vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. ¿Dónde iba él a reinar? ¿Ellos qué querían? Que Jesús reinara ¿dónde? Y aquí estaba exactamente la celebración, ahí caía exactamente. Pero Jesús dijo, no, mi tiempo no ha llegado aún. Mi tiempo no ha llegado aún. Qué impresionante, ¿no? Así de que entonces él decía que el mundo hacía las obras malas. Vosotros, entonces él los manda, suban. Y habiendo dicho esto, que se quedó en Galilea. Sus hermanos le habían hablado en tono de autoridad, ¿no? Le estaban dando órdenes al Señor, prescribiéndole la conducta que él debía seguir, ¿no? Les devolvió su reprensión, clasificándolos no con sus discípulos abnegados,
sino ¿con quién? Tremendo, ¿no? Con el mundo. Con el mundo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas, dice el Señor Jesús. El mundo no odia a los que son semejantes en espíritu a él, los ama y los reconoce como suyos. Para Cristo, el mundo no era un lugar de comodidad y engrandecimiento propio. Jesús no buscaba una oportunidad para recibir poder y gloria. No, él no buscaba eso. No le ofrecía tampoco el mundo un premio tal. Esto es temporal. No le ofrecía eso. Era el lugar al cual el Padre Celestial lo había enviado. Había sido dado para la vida de este mundo, para nosotros, para realizar el gran plan de la redención. Estaba el Señor Jesús haciendo su obra en favor de nosotros como especie caída. Pero no había el Señor de ser presuntuoso, ¿sí? Ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada, entonces él debía esperar con paciencia, y el Señor lo sabía mediante el estudio y mediante al plan de Dios de la salvación. Y el Señor sabía que él iba a ser blanco del odio de este mundo. Él sabía que la obra que él vino a hacer le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Jesús, cuando estaba al frente de Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Y él le dijo que sí. Y él se asombró. ¿Cómo así que usted es rey? En tiempo presente se lo dijo, en tiempo presente. Y entonces él le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos vendrían a pelear para yo no ser entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo, dice el Señor Jesús. Eso nos debe quedar totalmente claro, mis hermanos. Esto es a nivel mundial, Dios nos dice a nosotros esto, nos debe quedar totalmente claro. ¿Sí? Por eso el Señor les dijo, el mundo a ustedes los ama, a mí me aborrece. Bien, es muy importante eso. Ahora, desde Jerusalén las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido por todas partes, en donde quiera los judíos estaban dispersos. ¿Sí? Y aunque durante muchos meses él había permanecido ausente de las fiestas, el interés en Cristo no había menguado. Muchos de todas partes del mundo habían venido a las fiestas de las cabañas con la esperanza de ver a Jesús, de verle a él. ¿Sí? Al principio de la fiesta muchos preguntaron por él. Los fariseos también y los gobernantes también habían preguntado por Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos querían tener una oportunidad para condenarle. Y ellos preguntaban ansiosamente, ¿dónde está? Que ahí en el versículo 11 lo tenemos. El versículo 11 de la Sagrada Escritura nos dice eso. Ellos preguntaban, pero nadie lo sabía. Bien. En todas las mentes predominaba pensamientos relativos a Cristo. Por temor a los sacerdotes y príncipes, pues nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías. Mas por doquier habían discusiones serenas, pero fervorosas acerca de Cristo. Claro, porque todas estas personas, había mucha gente que estaba estudiando las profecías, las 70 semanas, el tiempo definido de Dios para la Pascua, para el cumplimiento, la venida del siervo sufriente, la venida del abominado de las naciones, la venida del herido azotado. El mismo Señor Jesús dijo que él había puesto su espalda y su rostro y le arrancarían la barba, lo dice Isaías. Había mucha gente que había estudiado las profecías y por eso ellos anhelaban ver a Jesús, querían verlo. Se daban cuenta que se estaba cumpliendo la profecía. Ellos se habían dado cuenta de esto. Muchos, bueno, habían otros que no, pero los que eran dirigidos por el Espíritu Santo, habían de las dos partes. Bien. Así que entonces muchos le defendían como enviado de Dios. ¿Por qué le defendían como enviado de Dios? Por su estudio de las Escrituras y de la profecía de las 70 semanas. Y de la profecía de los profetas, que él era rechazado del pueblo, que era odiado, que era perseguido, que era...
¿Sí ve? Varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado. Así de que muchos le denunciaban como engañador, exactamente la gente que no estudiaba las profecías, ¿sí? Que estaba solamente, habían estudiado las profecías pero las habían entendido mal, estaban colocando en un orden equivocado lo que Jesús iba a cumplir, ¿sí ve? Era muy importante eso. Así de que entonces nos está hablando acá de que ellos querían que Jesús reinara. Después de que Jesús hace todo este plan de salvación, entonces el Señor Jesús, ahí está, el reinado, precioso, hermoso, cómo nos va enseñando poco a poco. Vamos paso a paso. Así de que mientras tanto Jesús había llegado silenciosamente a Jerusalén. Leímos todo el relato, pero ahora vamos parte por parte. Y entonces él llegó silenciosamente a Jerusalén. ¿Con qué propósito lo hizo? El Señor había elegido una ruta poco transitada por las caravanas que iban hacia Jerusalén, ¿sí? Porque si Él se hubiese unido a cualquiera de esas caravanas que subían a la fiesta, entonces la atención pública hubiera sido atraída hacia Él, ¿sí? Precisamente al entrar a la ciudad. Y una demostración popular en su favor habría predispuesto a las autoridades contra Él. Para evitar esto, prefirió hacer el viaje solo. Es maravilloso el Señor, todos sus actos llenos de sabiduría, precioso. Mira, en medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en apogeo, entró en el atrio del templo, en presencia de la multitud. ¿Cómo sería impresionante? Porque estaba ausente de la fiesta y se había dicho que no se iba a atrever a colocarse bajo el poder de las autoridades judías y de los sacerdotes. ¿Sí? Acordémonos de que lo querían matar al Señor. Bien, todos se sorprendieron, esa gente quedó sorprendida al notar la presencia del Señor allí. Toda voz se quedó callada. Todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos, sedientos de su vida. Así de pie, convertido el Señor en ese momento en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, el Señor Jesús les habló como nadie lo había hecho antes. Bien, sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel. Claro, porque Él había sido quien les había dado esas instituciones. Maravilloso, precioso. Le estaba hablando el Señor. ¿Sí? Entonces, también de los ritos, de los sacrificios, de las enseñanzas de los profetas. Y claro, el Señor superaba 1000% a los sacerdotes y a los rabinos. Y por eso era que también despertaba el odio en ellos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él. Como quien contempla lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, claro, la realidad, la verdad, precioso, ¿sí? Y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina porque su palabra era con potestad, con autoridad. El Señor, con una variedad de representaciones, el Señor advirtió a sus oyentes de la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que Él había venido a traerles. Les había dado toda prueba posible de que Él era el enviado de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación, si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. ¿Sí? Todos se admiraban de su conocimiento de la ley y de las profecías. Y de uno a otro pasaban la pregunta, ¿cómo sabe este de letras no habiendo aprendido? ¿Por qué decían eso? ¿Por qué decían eso? Porque nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista, ellos no habían recibido instrucción en la escuela de los rabinos. ¿Sí? Entonces a Jesús y a Juan el Bautista los presentaban como personas ignorantes. Bien, ellos no habían recibido la preparación de los rabinos, entonces según la gente eran ignorantes por eso. Así de que los que les oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, no habiendo aprendido, según ellos. A la verdad, pues Jesús no había aprendido de estas escuelas rabínicas,
había aprendido del Espíritu directamente de Dios, directamente del estudio de la Escritura, directamente de su misión. O sea, el Señor había aprendido de Dios directamente, de la sabiduría más alta que puede hacer sabio al más sencillo. Mientras Jesús hablaba en el atrio del templo, la gente permanecía totalmente cautivada, muy atenta. Los mismos hombres que eran más violentos contra el Señor se veían imposibilitados para perjudicarle al Señor. Por el momento todos los demás intereses fueron olvidados, sí, en ese momento. Así que el Señor día tras día enseñaba a la gente hasta el último. El postrer día grande de la fiesta, la mañana de aquel día, halló al pueblo el Señor cansado de la larga festividad, ¿sí?, de la larga fiesta, lo halló cansado allí. Y de repente el Señor Jesús alzó la voz en tono que repercutía por todos los atrios del templo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Lo dijo en ese momento. ¿Cómo quedarían esas personas? La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa, festividad, sus ojos estaban deslumbrados por la luz, el color, las ceremonias, todo eso, pero había algo muy importante. Que no había nada en todas estas ceremonias que satisfaciera las necesidades del espíritu, del corazón. Lo más importante, lo que hacía falta. Bien. Nada que aplacara la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. Qué precioso, ¿no? ¿Dónde tenemos un río de la vida? ¿En qué lugar y en qué parte está? Por eso, si ve que todo esto está apuntando a dónde, esto lo vamos a continuar, ¿sí? Paso a paso vamos a ir. Queremos abarcar algo, hay muchas cosas, pero nos toca parte por parte y algunas cosas. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Ese mismo día que el Señor dijo eso, si alguno tiene sed, ese mismo día habían hecho esa conmemoración. Esa roca era un símbolo de Cristo que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí en presencia de la congregada muchedumbre se puso aparte para ser hecho, para que él pudiera ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir hacia usted, hacia mí, al mundo entero. Bien, al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida. Pero de la roca herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia, y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer al lado del pozo de Jacob: dame esa agua para que yo no tenga sed. ¿Sí? Pero ahora, mira que el agua y el vino iban hacia el mar muerto. Las aguas es símbolo de pueblos, muchedumbres, gentes, lenguas y naciones. Y el nombre mar muerto, muertos en delitos y pecados para nosotros. Mira que todas esas cosas son íntimamente, apuntan todo perfectamente. ¿Sí ve? Así de que Jesús conocía las necesidades del alma, Él las conoce. La pompa, la riqueza, los honores no pueden satisfacer el corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dice Jesús. Los ricos, los pobres, los encumbrados, los humildes son igualmente bienvenidos a los pies del Señor Jesús. Él promete aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, dar esperanza a los abatidos, más a nosotros en medio de esta situación que está pasando a nivel global. Muchos de los que oyeron a Jesús en esa ocasión lloraban esperanzas frustradas. ¿Por qué? Porque querían que Jesús reinara ahí y estaban llorando. ¿Sí? Ahora otros alimentaban un agravio secreto
que eso a ellos los llevó a odiarle y finalmente a crucificarle, a alzar su voto y su voz para que lo mataran. Entonces muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Pero cuando habían ganado todo eso se daban cuenta de que tan solo llegaban a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Allí estaba en medio del resplandor de la gozosa escena todas esas personas descontentos, tristes. Sí, estaban ahí ellos. Pero el clamor repentino del Señor Jesús, si alguno tiene sed, los arrancó de su pesarosa meditación, de esa triste meditación, de esos pensamientos que ellos estaban teniendo ahí. Y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo, hasta que vieron en él el inestimable don de la salvación. ¡Qué maravilla en ese momento! ¡Qué gloria! Así que el clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel gran día de la fiesta, el último día de la fiesta, y más en estos momentos que ya nos dimos de cuenta que estamos en el día de la expiación y que muy pronto el Señor Jesús va a dar el fallo, el veredicto, y se va a acabar el tiempo de gracia. Tanto con más fuerza más, el Espíritu Santo está trabajando, nos está llamando. ¿Sí? El manantial está abierto para todos, para ti, para mí, para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando. Él nos sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que quiere, tome del agua de la vida de gratis. ¿Ah? ¡Qué maravilla! ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice eso? Apocalipsis. Apocalipsis 22. ¿Sí ve que todas estas cosas están apuntando? ¡Ah! ¡Qué lindo! Pero Dios nos quiere preparar ahora. Dios quiere que aceptemos estas verdades. Dios quiere que aceptemos a Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador personal, quien murió por nuestros pecados, para que nosotros, aceptando a Cristo, aceptando sus 10 mandamientos sin quitar ninguno. Acordémonos de que durante las fiestas no hubo ningún cambio a la ley. Aceptemos la ley, aceptemos el plan de salvación, aceptemos su pacto, nos aferremos de Dios, su trono. Seamos salvos y vayamos a ir a celebrar esta grandiosa victoria y exaltar a Cristo, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Bien? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué precioso! El Señor Jesús no vino a reinar en este mundo de pecado. No va a reinar en este mundo de pecado. Vimos en el día de la expiación, al salir el sacerdote, que este mundo va a ser totalmente desolado. Y nos toma y nos lleva hacia el santuario. Así de que entonces vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a ir entonces a ver la otra parte. Vamos a ir a ver Apocalipsis 21 y 22, que señalaba la vez. Precioso, mis hermanos, precioso, y vamos a ir a mirar eso. ¿Sí? Muchas gracias una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde y les proteja. Quiero que oremos y para terminar. Amado Padre, gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder, oh Dios, con tu ayuda, en tu grande amor y cariño, en Cristo Jesús, aceptarla, hacerla nuestro estilo de vida, que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor, que en la gracia de Cristo podamos obedecer tus mandamientos para poder nosotros alcanzar la victoria e ir a celebrar contigo, exaltar a Cristo y hacer una gran fiesta, esta gran fiesta que tú tienes preparada para todo aquel que salga victorioso. Por eso pedimos, oh Dios, que tú diste a tu Hijo amado, que tú nos des, oh Dios,
tu grande amor y misericordia nos vista de la justicia de Cristo, de su carácter, nos llene de su salvación. Muchas gracias, bendice a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, les invito para la próxima conferencia, ¿sí? Calendario hebreo, parte 8. Y seguimos profundizando esta fiesta.